allá de la innovación. Un espacio sonoro patrocinado por Open Expo para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas en este crossover, en este programa que más allá de la innovación tiene el gusto de compartir con Compilando Podcast y con una de las figuras importantes dentro del mundo de GNU Linux, dentro del mundo del open source, dentro del mundo del software libre. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Gael Duval. Bienvenido, Gael. Hola. Encantados de saludarte, encantados también de tener con nosotros a nuestro compañero habitual en Más allá de la innovación, que ha compartido también en alguna ocasión crossover con Compilando Podcast y que en esta ocasión, pues aparte de poder intervenir y dialogar con nuestro invitado, va a ser nuestro excepcional traductor. Hola, ¿qué tal, Philippe Lardy? Hola, muy bien como siempre, pero eso sí, esta vez he explotado, Me ha explotado Paco. En esta ocasión te tenemos haciendo doble trabajo. Bueno, pues entramos en materia directamente porque no podemos hablar de Gael sin por lo menos mencionar a Mandrake o Mandrake, que creo que se pronuncia algo más parecido en francés. Así que antes de conocer la persona de Gael y sus nuevos retos, empezamos preguntando qué significó Mandrake, o permítanme que, como lo conocimos en español, Mandrake, y qué trajo al ecosistema GNU Linux. Alors, Mandrake, l'histoire, c'était Entonces, Mandrake, la historia era de crear una distribución Linux al final de los años 90 que era sencilla de utilizar. Hay que recordar que Linux, que apareció a principios de los años 90, era un Unix que se utilizaba en comandos, con comandos. Vimos algunas interfaces gráficas llegar rápidamente, pero la mayoría de gente lo utilizaba con líneas de comando. Había que conocerlo muy bien, aprender un lenguaje de líneas de comandos, y yo pensé, en esta época podíamos tal vez poner todo un entorno gráfico que habría que proponer por defecto, que así podríamos utilizar Linux como utilizamos Windows o Mac OS. Era esa idea fuerte que era de hacer pues Linux para todos. Au départ, l'idée était relativement simple et l'implémentation était aussi assez simple. La idea era simple y la puesta en marcha era simple. De hecho, la primera versión era un fork de Red Hat, la distribución Linux de Red Hat, con la interfaz gráfica KDE, que ya pues era muy avanzada en la época. Y la idea era unir todo esto, que por defecto, pues cuando instalábamos Mandrake Linux, pues teníamos Linux con un entorno gráfico y podíamos utilizar Linux sin utilizar comando. Era realmente este concepto que tuvo éxito rápidamente y que muchos vieron allí una alternativa creíble a Windows que pues criticaba mucho en esta época. Hay que recordar esta época en Windows 95-98 que veíamos como un sistema operativo no muy estable, popular, pero no muy estable, y no lo veíamos muy serio en el mundo de la informática. Era pues así, se disparó y fue muy rápido. ¿Qué hemos aportado al ecosistema? Pues Linux es esta idea también de Linux y software libre no está dirigido a una élite, y tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo disponible para todo, pues toda la gente, por ejemplo, nuestros abuelos o los niños también. El orgullo que tengo con este proyecto es que creo que hemos sido capaces de desarrollar una primera distribución Linux con esa visión desktop que no existía realmente en este momento, aunque había otros proyectos, pero es verdad que fuimos los proyectos en ser visibles. Y la verdad que estoy muy asombrado, gente que pues no conocían a él la época y que me dicen que Mandrake fue una de las primeras distribuciones que utilicé y me permitió descubrir el software libre. Fue el inicio de un movimiento y luego pues ya todas las distribuciones pues ya
fueron en esta vía, y luego pues vimos pues la llegada de Ubuntu, que pues ha ido mucho más lejos y ha facilitado pues el concepto yendo mucho más lejos. Y la idea era esta, meter Linux pues entre mayor número de manos posibles. Linux dans les mains du plus grand nombre qu'on a pu contribuer, quoi. Y más de 20 años después, ¿tu visión es que ya lo hemos conseguido o todavía queda camino por recorrer? Alors, est-ce qu'on y est arrivé? Alors, je pense qu'on peut dire que Podemos decir que Linux está en 70-80% del mercado. Linux hay en todos los sitios, en nuestras vidas, en las box de Internet, también, pues, aunque los usuarios no lo saben. En los coches eléctricos también Tesla es Linux que corre. Linux está en todos lados, incluido nuestros smartphones. Un smartphone Android, que es 80% del mercado, es un núcleo Linux. Linux está en todos lados. Es verdad que pues Linux Desktop, como lo habíamos visto en su momento para los PCs, no ha cuajado. Es verdad que se ha quedado reservado a 3, 4, 5% de los usuarios. La razón, podríamos volver a hablar más adelante con el proyecto I, aunque lo he entendido bastante tarde. Podemos hacer el sistema operativo más estable, más bonito, pero si detrás no tenemos un ecosistema aplicativo bastante atractivo para los usuarios, nos ceñimos a un nicho y nosotros, me acuerdo que a diseñadores pues podíamos explicarles que podían utilizar GIMP en vez de Photoshop, pero es verdad que GIMP es un aplicativo súper interesante, pero es verdad que un diseñador que ha aprendido con Photoshop pues no está dispuesto a pasar con Photoshop. Y como todos los pues aplicativos pues han sido pensados para Windows, es verdad que ha sido un freno. Cada vez más pues tenemos aplicaciones web, y Linux pues es verdad que en este caso lo soporta muy bien. Tengo mucha esperanza de que Linux podrá tener un espacio en el PC, y lo vemos en los Chromebooks de Google, por ejemplo. No es ni Windows ni macOS, es una base Linux con web alrededor, porque la mayoría de aplicativos son aplicaciones web. Et on le voit d'ailleurs dans les Chromebooks de Google, dedans c'est pas du Windows, c'est pas du Mac, c'est une base Linux avec du web autour, parce qu'aujourd'hui la plupart des applicatifs sont web, donc j'ai plutôt bon espoir qu'on est reparti. Y ahora, después de entrar directamente, o dentro de un momentito, mejor dicho, entraremos directamente en otras de las cuestiones que ahora mismo maneja y que ahora mismo tiene en el tintero Gael. Pero vamos a conocerle un poquito más como persona, si le parece, y entremos en esa faceta más individual. ¿Quién es Gael? Brevemente, digamos que en medio minuto. Gael, c'est un Européen tout simple. Gael es un europeo simple que ha hecho estudios de informática, que es idealista y que quería que las cosas se movieran en el buen sentido. Y trato de traer mi piedra al edificio con los valores que defiendo. Creo que más o menos estamos en los 30 segundos. Au bout des 30 secondes. Y hay toda una carrera en esa persona que nos ha definido rápidamente Gael, que va desde, como decíamos al principio, de Mandrake a Hilo, que nace en 2017 en Kickstarter mediante crowdfunding, y que después se transforma en, no sabemos si lo decimos bien o no, en iOS, y hay un larguísimo viaje que nos gustaría conocer de forma resumida. Además, no sé si estamos pronunciando, como decía antes, bien iOS o EOS, como queramos decirlo en cierto castellano. Aquí tenemos un reconocido innovador precisamente llamado Pau García Milá, que entrevistamos hace poco en un podcast y que montó en su día iOS, un sistema operativo de escritorio en la nube cuyos nombres también nos suenan parecidos a otros muy famosos, al menos al pronunciarlos, digamos que en un inglés algo españolizado.
Alors, effectivement, au début, on s'appelait Hilo, tout début du projet, quand ça a été lancé sur Efectivamente, Kickstarter al principio nos llamamos Hilo, al et principio del proyecto, malheureusement, cuando se lanzó en Kickstarter en on a été 2017, pero por attaqué par desgracia, une cuando hemos société querido qui nous a registrar la demandé de marca, déposer une nos marque han similaire, atacado d'ailleurs pas pues Hilo, una empresa ressemblante à que Hilo, et qui nos pensait qu'on était pidió nous. pues bueno que Semer habían la puesto una confusion par marca, ses registrado clients, una marca similar a Hilo, pero que comme no ils avaient era un Hilo, rapport de force y très pensé dramatique, ils avaient engagé que des gros podía moyens llevar confusión pour arriver à leur a fin, donc pues a on a sus préféré clientes. Entonces, abandonner en este la momento marque hemos Hilo, entendido que donc pues très rapidement on a nos lo trouvé pondrían un nom difícil, provisoire entonces pues et ça preferimos fait cela. abandonar Donc la marca on Hilo commence comme on y veut, hein. rápidamente pues tuvimos que buscar un nombre provisional Voilà, il que n'y a es pas de, y a pas vraiment de // norme, avec que lo pronunciamos l'idée como que queramos, que lo probablement un jour pronunciamos EE, on devra E, changer de nom pero no parce hay que realmente ninguna norma, ces 5 con la milliers, je pense que idea c'est de que intéressant probablemente d'association qu'on algún a día fait, à la pues fois tendremos que singulière cambiar de avec nombre notre porque es recherche verdad sur que internet, I voilà, es // singular, donc es on réfléchit à des atípico. nouvelles options. Alors Nos peut-être que acordamos ce sera pas cuando lo effectivement hemos marque visto, pero no peut-être que es l'OS ideal pues restera cuando se iOS busca por et le internet reste de // l'offre Entonces estamos deviendra une pensando en varias spécifique, hein. opciones, Voilà, tal ça vez évolue en haremos permanence, funcionar bien évidemment. dos marcas al mismo tiempo, iOS podrá ser el Pour répondre sistema à la question operativo y el sur resto quelle a de été la oferta pues tendrá otro nombre específico, l'histoire depuis evoluciona le en début du todo projet. momento. Son preguntas que nos Alors, hacemos. plutôt, en fait, Para qu'est-ce qui a amené responder a la pregunta à de la création qué de ha I? On se sido la demandera historia comment ils ont pu desde vivre el jusqu'à à peu inicio près del proyecto, 2007. bueno, más bien, Et ¿qué es I, lo que ha parce qu'il y a traído plusieurs pues choses. la D'ailleurs, j'ai fait creación un de OS dans le I cloud aussi, desde avec Mandrake, iOS que me ha 4.5, ocupado ça hasta c'était Hilo au début. 2007? He hecho varias cosas, de hecho he hecho un sistema operativo en la Début des nube OS dans le pues cloud, hace 15 voilà, un años peu que se plus llama pour Uteo. le Era B2B, pues c'est-à-dire una época en importante entreprise, qui a eu plus ou moins de por succès. los Voilà, sistemas c'était operativos quand en même la open nube, source, más et ça orientados n'a pas fait des a super trucs, B2B, et ça a eu que un ha peu moins de tenido succès, más o etc. menos éxito. Et vers Era open source 2015-2016, y hemos j'ai hecho rencontré une grandes société cosas, qui pero no ha travaillait donc tenido pues notamment sur Firefox el OS, tirón et j'ai que... découvert un peu le Y monde du hacia mobile. Donc j'ai découvert une société 2015-2016 qui he s'occupait de la conocido a partie mobile. varias Ça m'a empresas vraiment y sobre passionné en todo fait. una que Et au point trabajaba de con départ, Firefox je OS n'étais y he pas chaud de faire descubierto Hilo parce que je el trouvais ça mundo del toujours mobile y plus venía del sympa. mundo del PC Mais y assez me vite, ha j'ai découvert apasionado. qu'Android, en Al fait, c'était du principio no era aussi. muy de Android, no estaba Assez convencido porque compliqué. estaba con Voilà, iPhone y lo veía más Et bonito, quand j'ai découvert pero Android, verdaderamente par pues he contre, le conocido Android négatif, c'est que y me he dado Android, cuenta que c'était con Android partout podías hacer et lo il y que avait más o beaucoup de menos chances querías. qu'il y avait Y cuando he descubierto probablement un Android, problème el sur lado la privacy, la negativo protection des es données Google personnelles. en Et todos plus j'ai lados. creusé le Y me he sujet dado des cuenta, données personnelles, plus je me suis pues aperçu me he que concienciado de que les había smartphones, un en fait, problema c'est de la des outils privacidad, de la qui protección sont de des datos aspirateurs à personales, données y personnelles cada vez qui sont más juste que entré en assez peu profundizar mondiales. este Et je tema, pense que même encore aujourd'hui, pues el la plupart des smartphone gens ne soupçonnent son pas à quel point leur aspiradores de datos smartphone personales passe son que temps, passe es leur temps à accéder inimaginable. des De données verdad que personnelles hasta sur hoy leur en día déplacement. la mayoría de la La gente no se da géolocalisation, là où cuenta on se trouve en que temps réel, su smartphone le flux está historique, pues aussi pillando les datos recherches sur Internet, personales todo el l'historique de tiempo. navigation sur Internet, Geolocalización, por c'est ejemplo, lo que quelles nos applications encontramos on ahora mismo, el utilise, qu'est-ce histórico, qu'on la achète, búsqueda de etc. Enfin, voilà. Internet, Et el histórico de ça pose navegación, un vrai qué problème dans aplicaciones ce monde pues de société utilizamos, qué qui sont compramos, de plus en y plus eso dans le pues débat public, realmente es un problema y es autant en Europe un qu'aux US, tema de plus en que plus, cada vez on le está en voit. los debates públicos, Effectivement, c'est pas tanto en possible. Europa como Il en faut faire Estados quelque Unidos, y chose. En lo tout cas, moi, vemos. je ne pouvais pas Y eso continuer à utiliser no un es posible, iPhone hay que hacer parce algo. que pour ces raisons-là, No je ne pouvais pas podía utiliser seguir Android de Google utilizando un iPhone por estas à cause de ça razones, également. Donc, no podía utilizar la question Android suivante, de c'était il Google faut faire quelque también chose, por mais estas mismas qu'est-ce qu'on peut razones. faire? Alors, j'ai La cherché un siguiente peu les pregunta, alternatives. hay que hacer J'ai vu algo, qu'il y pero avait, ¿qué? je Y he connaissais buscado Firefox OS, je trouvais alternativas ça y he vraiment visto super. que, Il bueno, y he avait conocido Ubuntu Touch, Firefox il y en OS, que avait lo veía muy plusieurs autres. Par interesante, contre, il y que avait había un très Ubuntu gros Touch problème sur ces también alternatives, y c'est varios que otros, pero pues había un gran problema con elles ne estas permettaient pas alternativas. d'avoir un usage Ninguna permitía applicatif, un notamment uso aplicativo normal. normal. C'est-à-dire que No son c'est pas compatibles compatible, ces OS sont pas con compatibles las avec les aplicaciones applications que que, por suerte o heureusement ou desgracia pues malheureusement, estamos Meta acostumbrados avait a voulu utilizar. utiliser. Más o menos las Voilà, cosas c'est des pues trucs tipo que Twitter, j'aimerais bien, hein, LinkedIn, les Twitter, Facebook. les Yo por LinkedIn, ejemplo he abandonado Facebook, pero hay una época que lo Facebook, enfin, utilizaba moi j'ai también abandonné Facebook, y utilizamos mais todo LinkedIn, eso en el j'utilise móvil. également. Y si Et on tenemos utilise un tout ça en sistema mobile, donc s'il y avait un operativo OS genial, super, pero que no nos permite qui ne utilizar permet estas pas d'utiliser aplicaciones, des es un applications poco más dans le complicado. public Y me ha tout de recordado suite ça devient beaucoup esta
esta situación pues con Linux, Mandrake, que tenemos un sistema operativo que era genial, pero que había este problema de aplicaciones. Y vi que había otra vía, y esta vía era de modificar Android. Es verdad que Android, pues de base, es compatible con las aplicaciones de Android, que es lo bonito. Aquí la idea era, pues, coger Android y quitar todas las cosas malas, pues que mandan datos, pero quedándose siendo compatible con las aplicaciones. Y me he lanzado en esto.
cuerpo y alma. Y rápidamente me he dado cuenta que no había ningún bloqueo técnico que impedía hacer esto. En su momento, pues en esta época tenía otras ocupaciones profesionales, pero tenía que buscar dinero, probar pues la idea y lancé Kickstarter a finales de 2017 y me llamó mucho la atención en el buen sentido de cómo fue acogido pues esta campaña porque mucha gente lo ha conocido en Kickstarter y la prensa también que ha anunciado el proyecto y he tenido pues mensajes de todo el mundo que comentaban que hacía mucho tiempo que esperábamos un proyecto de este tipo y gracias por empezarlo. Y buscábamos en Kickstarter 25.000 euros y casi conseguimos en mes y medio pues 100.000 euros. Entendí en este momento que no solo pues respondía a mi necesidad y mi entorno, pero que también iba a ser muy necesario para mucha gente en el mundo y así empezó. Non seulement je commençais un projet qui pouvait répondre à mon besoin personnel et peut-être à mon entourage, mais que probablement ça allait pouvoir parler à beaucoup de monde dans le monde entier. Donc voilà comment ça a démarré. Y hablabas de servicios al principio de la pregunta y decías que tal vez se iba a quedar para algunos servicios. Y la pregunta es, ¿qué otros servicios hay más allá del sistema operativo? Oui, alors effectivement, c'est un bon point parce qu'on n'a pas que un système d'exploitation parce qu'aujourd'hui, le système Efectivamente, es un buen punto. No solo tenemos un sistema operativo, porque hoy en día el sistema operativo puede ejecutar una aplicación, pero en nuestros usos solemos tener un correo electrónico, un motor de búsqueda, aplicativo. Rápidamente hemos entendido que no solo hacía falta el sistema operativo, pero un mínimo de servicios en línea, pues acompañando el resto sobre una base Nextcloud y pues integramos pues soluciones que existen más que crearlas. Y hemos desarrollado este servicio en la nube para, por ejemplo, estocar las fotos en las fotos, buscarlas en línea, tener un calendario, un correo, editar pues como ficheros como en Google Docs o Office 365 y todo esto pues es parte de la oferta el sistema operativo y los servicios en línea. Y además tenemos los smartphones, aunque lo hablaremos más adelante, pero desde hace mes y medio vendemos smartphones que están precargados con iOS, con esta voluntad de que sea lo más fácil para la mayor número de gente posibles, porque pues hay muchos usuarios que no saben instalar un sistema operativo en un smartphone. Et également à des utilisateurs qui ne savent pas forcément installer un système d'exploitation sur un téléphone, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Y Gael, cuando hablamos de los usos o quizás de los abusos de nuestros datos por compañías como Google, que han surgido en el mundo o que han hecho surgir en el mundo Linux un debate sobre la privacidad en ciertas distribuciones como son Ubuntu o Deepin, por poner algunos ejemplos. ¿Crees que se está siguiendo en estas distribuciones una filosofía similar a la que lleva Google en algunos aspectos, por lo menos como forma de hacer negocio? Alors, je connais pas assez bien. No conozco suficientemente estos puntos para contestar con precisión, pero es verdad que lo suelo explicar de manera recurrente. No es porque tenemos un producto open source que generalmente pues es compliant con la privacidad de los datos y tenemos que andar con cuidado con eso. No hay que olvidar que no quiero pagar sobre Firefox y me encanta y lo utilizo también y los ayudo, pero por defecto pues el motor de búsqueda es Google. No es raro porque es verdad que Google financia Firefox. Siempre hay esta tensión que existe entre el mundo del libre y el mundo de la privacidad y no siempre están alineados, aunque pues van siempre en un punto común. Pero hay que andar con cuidado porque en algunos productos open source encontramos usos que no son pues totalmente compliant con pues los datos personales. No puedo contestar de manera precisa sobre Ubuntu o Deepin, pero después es también responsabilidad de los usuarios de decir, oye, no me corresponde
y quiero otra cosa, quiero otro modelo, un modelo más virtuoso. Realmente es el tipo de feedback que me dan porque comparamos iOS a un fork de Android que es LineageOS. De hecho, nosotros es un fork de LineageOS para hacer iOS. Y varios dicen que iOS es pues LineageOS con 3 cambios, pero la realidad es muy diferente. LineageOS es un super proyecto open source que permite hacer muchísimas cosas, que permite, por ejemplo, recompilarlo, modificarlo, y llevarlo pues a los teléfonos, pero en la BC pues no está pensado para la privacidad. De hecho, manda muchos datos a Google. Entonces, pues realmente volvemos al universo seguro rápidamente. No es porque es open source que es virtuoso a nivel de privacidad. Intentamos hacer los dos. Intentamos ser open source y la privacidad. Y el open source en este caso nos permite pues trabajar en esta vía. De hecho, reivindicamos que somos uno de los mejores sistemas operativos para la privacidad y además lo probamos pues facilitando el código fuente para compilar el sistema. Tout le code source qu'on met en place pour compiler le système. Je viens d'avoir une idée, je sais pas si ça existe. Acabo de tener una idea y no sé si existe. No estaría bien un equivalente del Nutri-Score para las aplicaciones y los sistemas operativos. Todo lo que es código, un sistema ABCD con colores. Hemos empezado hace poco, por ejemplo, en Francia, con un test, un ABCD con la reparación de aparatos. Faudrait que je regarde, mais je sais pas. Ouais. Alors nous, on veut aller dans ce sens-là et on a. Nosotros queremos ir en este sentido y en nuestro pequeño ámbito, a nivel de las aplicaciones que corren sobre iOS, en nuestro instalador de aplicativo, pues traemos una nota sobre privacidad. Es verdad que de momento es básica, pero se basa sobre el análisis de los trackers. Es lo mismo que los cookies en la web, pero orientado a las aplicaciones sobre fines publicitarios u otros. Y generalmente hay trackers. Y utilizamos este análisis de cada APK para ver cuántos trackers tiene dentro y hacemos una nota aproximativa que por lo menos da una primera idea si es virtuoso o no, y una nota entre 0 y 10. Y generalmente pues las aplicaciones comerciales suelen tener una nota baja 2, 3 a 10 y en aplicaciones open source suelen tener una nota superior a 8, 9, 10. La verdad que hemos empezado a hacerlo y los usuarios lo reclaman, pues tener una manera simple sin tener que hacer búsquedas complicadas si una aplicación es virtuosa o no. Y una de las pistas que vemos es hacer un análisis, que hay proyectos que han empezado a mirar las condiciones generales de uso para ver si realmente pues son compatibles con la RGPD o generalmente con la protección de los datos. La protección des données. Ça fait partie vraiment des directions qu'on veut prendre pour la suite. Y tras este inciso, que no es un inciso porque todo está relacionado con la privacidad y seguridad, volvemos de lleno a iOS. ¿Tienen pensado un proveedor de hardware específico para su sistema operativo? ¿Sería, por ejemplo, Fairphone un candidato ideal, puesto que ya hay compatibilidad con Fairphone o entre Fairphone y iOS? Oui, alors ça, la question du matériel, effectivement, elle est. Sí, la pregunta del material es fundamental porque hoy en día nuestros usuarios reclaman de manera general smartphones preinstalados con el sistema iOS. De manera evidente, ahora mismo no somos bastante grandes para ir a ver un fabricante, un UDM, para pedirle un smartphone específico para nosotros. ¿Por qué no somos bastante grandes? Pues para hacer esto tenemos que poder hacer un pedido de mínimo 20.000 teléfonos. Y aunque sea a 100 euros el teléfono, pues ya vemos que hace muchísimo dinero. De momento, esta pista no podemos pues ir adelante con ella. Y cuando hemos lanzado en 2019,
en verano de 2019. Hemos ido a ver una empresa que hace smartphone reacondicionados y hemos seleccionado varios modelos con ellos y preinstalan el sistema en sus teléfonos y nos lo envían en base a los pedidos que tenemos en nuestra e-commerce. Y hemos empezado así con reacondicionado. Además, el reacondicionado está bastante bien con los valores, desarrollo sostenible. Y hay un momento, pues, hemos tenido frustración porque no teníamos bastantes smartphones para poder responder a la demanda. Y precisamente hemos ido a ver a Fairphone, que ya había oído hablar sobre nosotros por su comunidad, que empezaba a decirles que, pues, que con su material más virtuoso, pues les gustaría tener un sistema operativo más virtuoso, pues, de lo que respecta a los datos. Ya nos habían visto y muy rápidamente el vínculo se ha hecho muy rápidamente. Los hemos encontrado en Ámsterdam a principios de 2020 y rápidamente nos han ayudado para llevar el sistema operativo a Fairphone 3 y hemos podido lanzar en mayo, junio de 2020, pues un Fairphone con iOS por defecto como sistema operativo y funciona muy bien. Los usuarios les encanta. La dificultad que hemos tenido es que es un modelo de smartphone que es bastante caro. Entonces, hemos intentado encontrar un segundo constructor que en este caso es Gigaset, que es una empresa alemana que hace ahora línea de smartphone que pues tienen una entrada de gama asequible y hemos lanzado esto sobre el modelo Gigaset G290 para finales de año 2020 con iOS preinstalado por debajo de los 300 euros. Entonces, pues por supuesto buscamos proveedores de hardware y estaríamos encantados de multiplicar estos acuerdos porque pensamos también que para los proveedores es importante en su oferta pues tener algo que responde a una necesidad creciente de los usuarios y así lo tienen. D'avoir quelque chose que les autres ne font pas nécessairement et qui répond à un besoin croissant de la part des utilisateurs. Y visto que el crowdfunding ha funcionado en 2017 con la compañía sobre Hilo, ¿por qué no funcionaría en 2021 con una campaña preventa, por ejemplo, de 20.000 unidades con un fabricante? Sí. Efectivamente, es una de las opciones que tenemos encima de la mesa. ¿Será en 2021? No lo sé, porque tenemos muchísimos proyectos para este año, pero es parte de las opciones. En cuanto a lo que ahora queríamos tratar, bueno, lo hemos tratado ya de soslayo bastante hace un par de cuestiones, pero quisiéramos profundizar un poquito más en él. ¿Cuánto y cómo de compatible es iOS con el Store de Google? Y sobre todo, ¿cómo están planteando, aunque ya nos ha contestado, ya digo, en parte, pero profundizando un poquito más, la privacidad de las apps que corren sobre iOS y que ya en sus términos y condiciones explícitamente reconocen un rastreo o un uso de los datos que les vamos a aportar? Y dentro del mismo ámbito, en esta batería de preguntas, ¿usan algún sistema para detectar y avisar o alertar, en su caso, de su uso indebido o de backports en aquellas aplicaciones que lo advierten, al estilo de lo que plantea iOS en su próxima entrega? La pregunta de la compatibilidad, hoy en día el sistema operativo es compatible con la mayoría de aplicaciones Android que existen en el mercado. Hay algunos casos aislados que es un poco más complicado. Es un trabajo que trabajamos con MicroG que permite reemplazar esta capa de Google Services y es un ladrillo que está en constante evolución y trabajamos con el creador de este ladrillo y le financiamos y cuando hay un bug o algo se lo decimos y mejora el proyecto para que funcione. Esto es el primer punto. Sobre la distribución de aplicaciones, no integramos el Play Store de Google, pero pues trabajamos con un espejo de Play Store y añadimos pues generalmente aplicaciones en base a las peticiones de usuarios. Y sobre la parte de cómo informar pues a los usuarios, hoy en día, como lo hemos comentado anteriormente, tenemos un sistema de valoración que informa si hay un tracker y estamos desarrollando
algo más ambicioso, que es un centro de privacidad que permitirá ir más allá, no solamente para ver todos los trackers y todas las llamadas que hay en la red de Internet que pueden estar hechas por la aplicación, y también de interactuar. Lo primero es informar, y si el usuario quiere, pues puede cortar algunos trackers o todos los trackers para decir, oye, hasta aquí hemos llegado, y corto la conexión automática con las aplicaciones y los servicios. Y es algo que vamos a introducir a mitades de este año 2021, y también permitirá al usuario ser menos traqueados, que hay dos maneras de traquearlo, que también hay la manera por la dirección de IP. Y cuando pues desee el usuario, podrá activar un sistema pues basado en Tor que permitirá esconderse pues detrás de dirección de IP, que estarán cambiando de manera continua cuando navegan por Internet. Y también permitiremos al usuario decidir pues una geolocalización totalmente ficticia o random para pues trampear el sistema. Y por ejemplo podrán estar en Nueva York, una hora después en Pekín, después en Madrid, o en el medio del Océano Pacífico, por ejemplo. Y eso pensamos que es parte de las herramientas que los usuarios quieren tener para estar por debajo de los radares de manera permanente, o cuando pues lo deseen. Les utilisateurs souhaitent avoir pour passer en dessous des radars, soit de manière permanente ou soit quand ils le souhaitent. Ha habido una loca reflexión que se me ocurría al principio de cuando Gael contestaba a la pregunta sobre, bueno, es compatible con la mayoría del store de Google, pero hay veces que para mucha gente la mayoría es que sea compatible con WhatsApp y con Facebook, ¿no? Y luego puede haber 1000 o 2000 o 3000 o 1.000.000 de aplicaciones mucho más interesantes que sean compatibles y casi no le supone nada. Con lo cual eso abriría una reflexión importante sobre el uso de ciertas aplicaciones que se hacen sobre el smartphone. Pero bueno, sin entrar en profundizar en ese aspecto, vamos a abrir otro melón, como decimos aquí en España. ¿Detectáis si hay interés por iOS en China o en países cuyos regímenes parecen ofrecer, bueno, al menos un ámbito de libertad más frágil? Nosotros pensamos que nuestra vocación no es poner a disposición los 2 millones o 3 millones de aplicaciones móviles que existen. Preferimos ofrecer un contenido de calidad y disponible a la mayoría de gente. Claramente, nuestra misión es enseñar a los usuarios que hay aplicaciones alternativas que pueden utilizar, por ejemplo, Mastodon en vez de Twitter. No pues incentivamos a la gente a incentivar el WhatsApp. Preferimos que utilicen Signas o Telegram o Delta Chat o este tipo de cosas que son más virtuosas. Pero la idea es dar más elección. L'idée, c'est vraiment donner le choix, mais d'un choix éclairé. Hoy no, es verdad que no es muy relevante. Hemos pues algunas señales de que los países como no Europa del Este, pero bueno, Rusia, hay un interés por lo que hacemos. Ya nos han propuesto algunas funcionalidades que nos permitirían ir más allá, pues por ejemplo en eliminar lo que hay en nuestro teléfono. Tenemos 2-3 proyectos así. La China específicamente es complicado. Vemos que están más aislados. Tenemos pocas conversaciones con chinos, pero es verdad que en la época de Mandrake teníamos pues una comunidad de chinos importante, pero hoy en día es más difícil. Pero la semana pasada hemos visto un artículo que hemos anunciado a nuestros usuarios, y pues hemos comenzado a vender pues smartphones en Estados Unidos, y la noticia pues ha salido en China. Tal vez un interés que nace, pero es verdad que es complicado en China hoy en día. Claramente conozco a mucha gente que se habían ido a trabajar a China desde hace mucho tiempo y ahora están volviendo. El régimen allí pues se ha endurecido mucho. ¿Tendrán la posibilidad de acceder a estas herramientas? Pues la verdad que no lo sé.
El hecho de tener ya unidades a la venta, como decías, con el sistema preinstalado en los Estados Unidos, supone un hito para iOS. ¿Cómo es la demanda? Ya tenemos smartphones basados en iOS en cada país del mundo, o para la mayoría de los países del mundo. Y dentro de esta batería de preguntas, que son varias entrelazadas, pero sobre el mismo tema, ¿en qué países están más implantados? Alors aujourd'hui, la demande, elle est Hoy la demanda es mayoritariamente Europa y Estados Unidos. Bueno, Norteamérica contamos Canadá con ello. Y dentro de Europa vendemos teléfonos en toda la Unión Europea. Los dos principales clientes son Francia y Alemania, más o menos al mismo ritmo. La demanda en Europa es significativa. En Estados Unidos ya era significativo cuando hemos lanzado el primer smartphone reacondicionado. Teníamos casi tantas demandas de gente interesada pues en Estados Unidos que en Europa y no podíamos ofrecérselos, y hay un potencial importante y ha ido creciendo pues a finales de 2020, principios de 2021, con lo que ha pasado pues con lo de Trump y el Capitolio y la manifestación. Claramente, en este momento ha habido una importante demanda de gente que quería salir de Google y que quería otro sistema operativo que Android. Y vemos que hay rechazo de las grandes empresas americanas, pues como Apple, Google, porque hay cada vez más personas. Parece que no es normal que empresas sean tan potentes y puedan interactuar sobre, pues, por ejemplo, borrar una cuenta porque no es compatible con las condiciones de utilización. Y es algo que está subiendo pues en Estados Unidos contra las compañías tecnológicas, grandes compañías tecnológicas. Pero la dificultad es que hoy hay que tener un teléfono compatible. Hoy en día tenemos más de 100 modelos compatibles, pero es verdad que no es fácil encontrar un sistema, un smartphone compatible bastante reciente. Tenemos una gran comunidad en India y pensamos que porque los en India pues quieren volver a tener control, y también tienen China que está al lado y se preocupan, ¿no? También un poquito en Asia. América Latina, pues un poquito menos. Por ejemplo, sí que hay Brasil, un poquito representativo. Lo más importante hoy en día es Europa y Estados Unidos. ¿Verdad que sobre la compatibilidad de los smartphones también está el hecho de que los smartphones son muy regionalizados? Bueno, menos el alta gama, que está en todos lados, pero es verdad que según el T4G, por ejemplo, un problema para nosotros, en el caso de Fairphone y Gigaset, son compatibles con las bandas de frecuencia europeas. Se pueden utilizar en el extranjero, pero no son óptimos, porque vamos a pasar en 3G o en 2G, y realmente es un freno hoy en día. Y nos ralentiza en nuestro crecimiento, porque, por ejemplo, para el Estados Unidos hemos tenido que pues seleccionar un smartphone compatible con las bandas de Estados Unidos. Y pues, por ejemplo, con América Latina pues tenemos las mismas preguntas, y en Asia, Japón, también las bandas pues no son las mismas. Y en Asia, Japón, tout ça, les bandes sont pas toujours les mêmes. Y ahora no le vamos a pedir a Gael, por supuesto, que tenga una bola de cristal para saber qué puede estar andando por el cerebro o por la cabeza de algunas corporaciones. Pero es verdad que el anuncio de las cookies de rastreo, o de que las cookies de rastreo vayan a desaparecer, ¿cree Gael personalmente, evidentemente es una opinión personal, que es una cortina de humo o que realmente puede ser un avance? Nuestra opinión, la vamos a decir porque antes, cuando hacíamos la batería de preguntas, pues la compartíamos Philippe y yo, es que es una estrategia de Google para ceder, pongámoslo entre comillas, de manera totalmente consciente frente a la Unión Europea, pero que en definitiva es claramente también una opción para quitarse de en medio pues a competidores que han cogido mucho peso con esta metodología. Queremos saber la opinión personal de Gael en este tema.
Sobre este tema hay que ver en los detalles. Hay varias cosas que me vienen a la mente y la primera es que es verdad que pues no somos crédulos en este caso. Conocen la canción y saben dónde están sus intereses y si sus intereses estaban amenazados no habrían cedido tan rápidamente. Entonces estoy claramente convencido que saben dónde van y de alguna manera u otra pues traquearán a la gente y no hay ninguna duda. No tenemos que olvidar que Google, que desde hace año y medio o 2 años están comunicando sobre el respeto de la vida privada y suelen mezclar dos, tres temas y pues suelen decir que la vida privada es que la seguridad sea mejor, pero la privacidad según Google es traes mis datos de manera segura hacia Google y no vemos las cosas de la misma manera. Después, hay que ver cómo concretamente se va a llevar a cabo. He leído cosas muy interesantes. Por ejemplo, he visto que van a utilizar el navegador para decir cuál es el perfil de usuario. No será nominativo, pero si lo que he leído es correcto, puede ser peor de lo que había antes. No solo permitirá traquear, pero tal vez nos permitirá pues conocer aún más a los usuarios. Tenemos que ver a día de hoy cómo se va a desarrollar para pues ver cómo avanza, pero la verdad que no soy muy optimista frente a la vida privada. Por alguna parte, pues el problema es que están vinculados con la publicidad y esto es lo que complica, pero lo más sencillo sería parar de traquear a la gente, pero pues es lo que es el modelo. Pero habría que diseñar pues la privacidad por defecto. Pero como es un modelo económico, pues no lo pueden abandonar. Y si lo abandonan, pues se van al carajo. Y la verdad que estoy de acuerdo que una de las ventajas es que va a permitir sacar mucha competencia que ahora pues están en pánico con estos temas. De concurrents, donc ils doivent être un peu en panique aujourd'hui sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut faire un símil entre Google et la privacidad? Podemos hacer un símil entre Google y la privacidad y en otro caso, pues el open source y Microsoft, como pasó en su momento. Podemos asemejarlo, ¿no? Una cosa con otra, lo que pasó con Microsoft y el open source en su momento. Sur l'open source, vraiment d'une manière totalement sincère et dévouée. Ouais, moi je sais pas sur ce sujet-là. Enfin, Bueno, no sé sobre este tema. Hay que reconocer que Microsoft es mucho menos un problema pues que lo que ha sido a finales de los años 90. Han trabajado mucho para suavizarlo, que también pienso porque el modelo ha cambiado. Antes, Microsoft vendía sistema operativo. Hoy en día hemos entendido que el sistema operativo es un commodity y que el business model está en otro lado, las aplicaciones. Por ejemplo, Office para ellos está genial para ellos y también en la nube. Y me parece natural que pues se vayan al open source porque realmente ya no tiene. Pues tal vez en su época fue una amenaza, pero hoy en día ya no lo es. Y no me parecería raro que cada vez más pues liberen el código de más y más cosas. Yo me acuerdo, no era muy fan de Microsoft porque creo que su modelo no era virtuoso y su producto no era muy bueno, pero por desgracia a día de hoy Microsoft no es tanto un problema, pero está reemplazado por un problema mucho más gordo porque pues con la privacidad, con Google, con Facebook y otras empresas de este tipo pues que tienen pues efectos sobre la democracia, sobre la libertad. Pues es una pena que hayamos resuelto un problema para que otro más masivo nazca. Pour qu'un nouveau beaucoup plus massif survienne.
Pues dejamos esas fronteras más allá del Atlántico y vamos a adentrarnos un poquito en la recta final, en el último tercio ya del podcast, en un proyecto europeo y en algo que tanto se menciona últimamente como es la soberanía digital. ¿Cómo ve Gael el impacto del proyecto Gaia X en la soberanía digital de Europa y cuál sería, a su juicio, una estrategia para acelerar esa implantación o por lo menos para potenciar la implantación de la mencionada soberanía? Alors Gaia X, moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Entonces Gaia X es una muy buena idea. Espero que conseguirá sus frutos y veremos si podemos participar de alguna manera u otra. Después hay algunas preguntas que tenemos que hacernos sobre Gaia X cuando vemos los miembros. No, tengo como la impresión que no todos los miembros van en el sentido de esta búsqueda de soberanía digital europea. Tal vez hay algunas preguntas que hacerse, pero bueno, hay que probar la aventura y ver hasta dónde puede ir. Pienso que de todo modo todo proyecto que va en este sentido hay que cogerlo y además en este sentido va a nivel europeo y me parece genial. De hecho, hace un año estuve en Bruselas invitado por la Comisión Europea para hablar del open source y tengo el sentimiento que hay una concienciación de Europa que para recuperar la soberanía digital no hay otra vía que de pasar por el open source, porque toda la infraestructura en particular no podemos volver desde el principio sobre una página blanca y empezar desde cero. Es una ilusión. El open source existe, pues hay que meter medios, hay que invertir en ello, hay que formar a la gente y las empresas tienen que acostumbrarse en utilizar soluciones open source en vez de soluciones propietarias y contribuir en ello y hacer un esfuerzo para mejorar estas soluciones. Estoy muy encantado de esta concienciación en Europa porque durante muchísimo tiempo me he sentido solo en esto, tratando de evangelizar sobre este tema, por lo menos con mi palabra. Y ya veremos, es fundamental hoy en día y vemos los impactos que tiene y sobre todo pues la parte de infraestructura. No hay que olvidar que los sistemas operativos, que las fundaciones de todo esto, que están basados sobre un sistema operativo, hay que poder manejarlo. No hay que olvidar que el tren, por ejemplo, del sistema operativo pasivo y tenemos que coger el de cloud. Hay que pensar que, sobre todo la cadena, porque si no el valor volverá a los que tienen costumbre de coger este valor. Trabajamos para resolver el problema. Tenemos que ser conscientes, la infraestructura es algo que me encanta y estamos en una situación que la infraestructura está gestionada por los gigantes de Internet. Es como si los constructores de automóvil o un constructor de automóvil que hubiera sido tan grande, que construiría autopistas, por ejemplo, Fiat, Seat, Renault, y que podríamos solo andar sobre estas autopistas con estas marcas. Sería una locura y nadie querría de un mundo de este tipo y habrá que aplicarlo al mundo digital. Y es importante tener este management y esta soberanía sobre estas cosas. Bueno, y por supuesto, antes de finalizar, un hombre que ha estado habitualmente siempre desde sus principios rodeado de trabajos open source, de trabajos colaborativos, no podíamos dejar de preguntarles y de terminar sin saber cómo pueden colaborar tanto las personas a nivel particular o individual como las empresas u organismos públicos en el proyecto que lidera Gael Duval. Alors, comment ils peuvent collaborer
Bueno, ¿cómo pueden colaborar? Pueden comprar teléfonos, ya, eso es cierto. Después también pueden ser sponsor. Hoy en día nuestro desarrollo y nuestra fuerza de I+D está financiado por dos cosas. Por una parte, tenemos esta estructura de non-profit con eFoundation que recibe donaciones manuales de muchísima gente todos los meses. Gente financia el proyecto porque creen en el proyecto. Las empresas también pueden hacerlo. Algunas lo han hecho no solo de manera financiera, pues por ejemplo dándonos servidores o alojamientos. Y también hay la parte más comercio en el que hay que hacer que este proyecto se pueda autofinanciar. Vendemos teléfonos, vendemos servicios en línea, pues almacenamiento en línea. Hay pymes que nos compran pues unos cuantos teléfonos. Vamos a intentar ir más lejos en esta oferta hacia las empresas para ofrecerles herramientas para gestionar varios teléfonos. No estamos todavía preparados, pero sí que tenemos peticiones en este sentido si son oportunidades para más adelante. Y también estaríamos encantados de poder hablar con organismos públicos que nos podrían apoyar de manera totalmente oficial y transparente para enseñar que hay interés en lo que hacemos. Sobre este último punto, tengo que decir que no avanza mucho, pero espero que llegará algún día. A veces me pregunto, pues aparte de esta invitación de la Comisión Europea, no hemos tenido tanto tirón por ahí. Grandes empresas nos han contactado, eso sí, porque se preguntan mucho sobre los temas de datos personales y lo miran de manera muy interesada para ver cómo se podrán equipar con estas soluciones. Ils regardent avec attention ce qu'on fait pour voir à quel moment ils peuvent s'équiper avec ce genre de solution, quoi. Y una manera habitual que tenemos de terminar todos los episodios de Más allá de la innovación, también lo vamos a hacer en este crossover con Compilando Podcast, es preguntar a nuestros invitados a quién nos recomendarían entrevistar en futuras ediciones. ¿A quién nos recomendaría Gael? Alors, après, ça dépend si vous cherchez. Depende de si buscáis más en el mundo del open source, pero me vienen ahora mismo tres nombres de manera espontánea. Mi amigo Jean-Baptiste Kempf de VLC, Videolan, que es un tío muy simpático y además tiene muchas cosas que contar. VLC, que acaba de hacer sus 20 años. También Frank Karliczek, que ha cofundado OnCloud, que ahora pues con el fork se llama Nextcloud y hacen cosas geniales. Y creo que hoy en día es importante tener una oferta de soluciones que son respetuosas con los datos y que sean alternativas a Google Docs. Y Office 365 es alguien que tiene cosas muy interesantes que decir. Y también, pues, no tanto en el mundo del open source, pero en el mundo del tech, con la parte sostenible, está también Fairphone, que sería muy interesante tener a alguien de Fairphone, como por ejemplo su CEO o su ayuda técnica, pues son las tres personas sí que me vienen a la mente. Voilà, deux, trois suggestions comme ça qui me viennent à l'esprit. Y en este capítulo de recomendaciones le vamos a preguntar a buen seguro a Gael, pero a buen seguro eso que siempre preguntamos al final de Más allá de la innovación, de saber su concepto de innovación. Pero nos permitimos un pequeño inciso más de apenas un minuto para saber otras sugerencias muy rápidamente. Para enriquecer conocimientos, Gael Duval nos podrá contar, a modo de recomendación, algunas de sus lecturas, también a lo mejor algo de sus películas favoritas o el tipo de cine que le gusta y, cómo no, en estos tiempos, sus webs o blogs de referencia. Alors, oui, question difficile parce que je lis. Pregunta difícil porque leo muchas cosas muy distintas y veo cosas muy distintas. Cosas que me han llamado la atención hace poco,
Black Mirror, que es verdad, que es anticipación sobre pues estos temas de vigilancia y tecnología, que es genial. Es una serie que recomendaría. También la película de Social Dilemma, que es pues magistral por la gente que no conoce estos temas, porque demuestra todos los mecanismos que permiten captar la audiencia y pues hacer que el usuario pues se conecte, se vuelva a conectar, y todo el sistema adictivo desarrolló de manera voluntaria. Por ejemplo, en Facebook pues es el caso. Es un documental muy apasionante. También tendría muchos títulos allí que comentar. Por ejemplo, David Graeber, como 5.000 años de historia de deuda. La verdad que sería sin fin si entramos y profundizamos en este tema. ¿La realidad supera a la ficción o al revés? ¿La ficción es cada vez, podríamos decir, más real? Por ejemplo, en el caso de la privacidad. A veces pues me hago esta pregunta, y cada vez más, y ahora pues con la crisis del COVID vivimos una época loca. Muchas veces en mi entorno, pues con la gente que trabajo, pues vivimos una época loca en todos los niveles, y espero que no termine mal, pero vivimos cosas que nunca hubiéramos pensado vivir, ¿no? Confinamiento, toque de queda, gente en la calle con mascarilla, y la privacidad pues va también con ello. Pues va con la vigilancia. Hay que traquear un poquito a la gente, qué hace, dónde hace, por necesidad, pues para el COVID, pero por otras razones, pues para vigilancia a nivel de los gobiernos. Cuando vemos lo que pasa en China, pues da miedo. Efectivamente, podemos hacernos la pregunta, no tengo la respuesta, la historia nos lo dirá. Cuando leemos 1984 de Orwell, pues no tengo miedo que no estemos tan lejos. A veces, pues en algunos países puede que haya pasado a este punto. Y ahora sí, no porque tengamos ganas en absoluto de dejar de hablar con Gaël Duval, sino porque tenemos que poner un tiempo limitado al podcast. Vamos a concluir con esa pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados de más allá de la innovación. Hay quizás una definición por cada persona a la que se lo preguntemos, y hoy se lo preguntamos a Gaël Duval. ¿Qué es para ti la innovación? Pienso que iOS no es tecnológicamente innovación. La innovación es aportar algo nuevo. No es solo la tecnología, es también los usos. Y la innovación es algo de nuevo que creamos, nuevos usos, nuevas maneras de ver las cosas. Y en este punto de vista estamos en la innovación, con la protección de datos personales, con la privacidad. Después, un sentimiento bastante fuerte es que pues estamos en un movimiento bastante nuevo, innovador, de alguna manera, que es europeo, occidental, no solo, tal vez, que necesita una manera de vivir más virtuosa, pues una manera de comportarse con la naturaleza más sostenible. Y no estamos muy lejos de la gente que come bio, o de la gente que pues defiende el clima, o que militan por el clima. Es también es un poco altruista. No solo somos nosotros y nuestros placeres que cuentan, pero también tenemos que pensar en lo que vamos a dejar a los hijos. Entonces, esta petición de algo más virtuoso, ético en todo lo que hacemos, sin ser ultra o integrista, pero que podemos hacer para mejorar y para pues que la vida sea más importante que pues los intereses financieros. Y tengo la sensación en Europa que la gente pues aspira a esto.
durante mucho tiempo nos han dicho que no era posible comer bio o hacer energía limpia, pero la realidad es verdad que no es perfecta, pero vamos en el buen sentido en estos temas y pues no hay una razón de que en la parte de ética y de los datos y protección de los datos pues no se pueda hacer también. Pero la verdad que estamos en un mundo y un momento muy particular, pero tal vez es el momento y la oportunidad para crear nuevas cosas. Es habitual que en estos momentos de crisis que estas tendencias y estos movimientos pueden nacer y crecer. Ya veremos dentro de 20 años pues que tal vez este periodo ha sido un momento de ruptura que traerá el mundo en una vía que sea lo mejor para el mayor número posible de gente, pero espero y pienso que es un periodo muy, muy importante. Je suis sûr que ça restera comme une période charnière. Bueno, pues son muchos los temas que nos hubiese encantado tratar en una entrevista como esta, como asuntos relacionados con el cloud directamente, con el software as a service, las polémicas entre Estados Unidos y Huawei, por ejemplo, pero no terminaríamos nunca este episodio. Un episodio que para mí ha sido muy particular porque desde hace ya 20 y pico de años, un par de décadas, que se dice pronto, no hay otro sistema operativo dentro de mis computadoras que no sea GNU Linux, en el mío y en el de muchas de mis familias. Pero es que por el año 98 aproximadamente, año arriba, año abajo, cayó en mis manos una distribución que en español era Mandrake, no Mandrake, lo siento, pero no sabía pronunciarlo bien, era Mandrake, de leído tal cual, que con su KDE-1 me hizo descubrir este mundo del software libre. Entré simple y llanamente por curiosidad, después me empapé de su filosofía y me encantó la manera en que se podía y se hacía open source, se hacía software libre y lo que con él se podía conseguir. De ahí hasta trabajar con él, montar incluso pues hasta una productora de podcast en la que se trabaja solamente con software libre. Creo que ha tenido muchísimo que ver, sin saberlo, evidentemente, Gaël Duval. Por lo tanto, para mí ha sido un honor especial, como para muchos probablemente, porque estuvo en el principio de esa popularización, como bien decía él mismo en la primera parte de la cuestión, cuando decíamos que hablar de Gaël Duval evidentemente es hablar de iOS ahora mismo, importantísimo proyecto, pero por supuesto también de esa historia viva de GNU Linux, del software libre y del open source, como ha sido Mandrake o Mandrake. Es para mí un honor especial y nos gustaría seguir hablando con Gaël. Por lo tanto, en francés creo que au revoir, y ahora Philippe, que bien nos hace de traductor, pues nos dirá que es adiós, y creo que a bientôt es hasta luego, así que en este caso más bien nos vale un a bientôt con Gaël, porque nos gustaría muchísimo que pudiésemos continuar hablando de esas cosas que han quedado en el tintero en otros de los espacios y de fórmulas de comunicación de Open Expo o en la propia Open Expo Virtual Experience del 2021. Sería genial tenerlo también el próximo mes de junio. Así que un hasta luego es lo que podemos decirle a Gaël Duval, al que quisiésemos tener de nuevo para seguir hablando de muchas cosas que nos han quedado por comentar. Merci a vous et ça sera un grand plaisir de... Gracias a vosotros y será un placer encontraros en Open Expo Virtual Experience. Estaré encantado de participar y espero pues poder conoceros físicamente en España cuando podremos tener una vida más o menos normal. Pero ha sido un placer tener esta conversación con vosotros dos. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másallaDeLaInnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.